Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias. Ya de vuelta. El día de ayer tuvimos problemas con el sistema de refrigeración acá en el estudio y pues hizo imposible salir al aire. Necesitaríamos yo no sé cuántas bolsas de hielo para poder ambientar sobre todo un espacio tan lleno de equipos, aparatos para poder llegar a todos ustedes. Pero bueno, ya estamos acá de vuelta como de costumbre. Los equipos como que querían tomarse un poco más de vacaciones porque les confieso que intenté hacer una transmisión unos minutos antes, fue imposible, pero bueno, ya estamos acá, ahora sí, en nuestra emisión número 713, preparados para hablar de los polos de conflicto en América Latina. Así hemos titulado el programa de hoy. ¿Cuáles son los polos de conflicto? Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Nicaragua y vamos a hablar de Venezuela, con lo que hemos denominado el bonus track. Y el bonus track no es otra cosa que todo ese escándalo, ese transitar mediático en torno a los dimes y diretes de las agencias de investigación y de inteligencia en los Estados Unidos, de representantes de ambos partidos en los Estados Unidos, hablando de los demócratas y el Partido Republicano, en torno a las declaraciones de Trump. ¿Qué ha dicho el propio Trump? ¿Cómo se ha desdicho? Justamente el día, si mal no recuerdo, el día lunes estuvimos hablando de la participación de Trump en la histórica cumbre que se llevó a cabo el 16 de julio entre Vladimir Putin y Donald Trump. Bueno, pues han pasado apenas 48 horas y muchísima información tenemos a la mano para compartir con ustedes. Así que un programa que esperamos que sea muy participativo. Les invito a compartirlo con todas las personas que pues están cerca de ustedes, a sus familiares, a sus amigos, para que todos tengan la oportunidad de incorporarse con nosotros, como de costumbre, a través de Américas Noticias. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, agradecido como siempre por la compañía de todos ustedes. Muchísimos saludos, muchísima gente querida que nos acompaña en este momento. Ya poco a poco les iré saludando, pero vamos a entrar de una vez en materia, algo que no podemos dejar atrás. A ver, comenzamos con Cuba. Y sé que Elena Madán está con nosotros y seguramente tendrá en esta parte, aunque seguro será en todo el programa, pero sobre todo en esta parte tendrá un particular criterio sobre el tema. Cuba, ustedes conocen la historia de Cuba, ustedes conocen la historia de la Cuba revolucionaria, la Cuba de Fidel, la Cuba socialista, una Cuba que apalancó, si se quiere, ese socialismo, ese comunismo a partir de la Unión Soviética y que poco a poco, aún con la propia caída de la Unión Soviética, fue procurando sembrar una semilla para seguir manteniéndose allí donde hoy día se encuentran. Pues lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Argentina, lo intentaron hacer y en cierto modo lo lograron en Colombia en su oportunidad, lo han hecho en Venezuela, entre otros países. Una semilla que, insisto, sembraron para luego cosechar lo que, por ejemplo, hicieron con Venezuela. Cuando Venezuela se encargó en el mejor momento de las relaciones, estoy hablando comerciales, desde el punto de vista político, Venezuela ha estado atada como si fuese una especie de estado adicional a Cuba durante, no diría los 20 años, me atrevería a decir mucho más, porque desde que se estableció la estrategia para caminar hacia el socialismo bolivariano en Venezuela, que fue mucho antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, ya los Castro venían trabajando con dos figuras particularmente importantes, con el propio Chávez y con Maduro. Bueno, pero digamos, ¿cuál fue la primera gran ventaja de haber hecho esto Cuba años atrás? Bueno, vivir de la renta petrolera venezolana, que hizo que Cuba, y muy pocas personas lo saben, que Cuba mantuviera una tasa de crecimiento anual del PIB, algo tan importante que lo escuchamos con tanta fuerza. Por ejemplo, hemos analizado el caso de México, en el cual el crecimiento del PIB de México para el 2017 fue apenas del 2%. Bueno, Cuba crecía 10% del PIB. Y esto ha sido sostenido toda vez que logró
tomar para sí cautiva a Venezuela. Todo un país cautivo. Eso es una gran realidad. Sin contar con las otras estrategias en términos de enviar personal cubano, entre ellos espías, etcétera, a distintos países. Más de 100 países están hoy día o han recibido hoy día médicos, lo que usted quiera decir, oficiales cubanos. Y por eso también Cuba recibe una remesa importante. Sin embargo, en América Latina, pues la realidad para Cuba se está haciendo pequeña, y se está haciendo pequeña porque pues sencillamente ya Venezuela no es y no será más nunca, Dios mediante, aquel cochinito lleno de dólares, lleno de oro, lleno de petróleo, el cual pues sencillamente se le rompía cuando fuese necesario para tomar esas riquezas. Esto por un lado. Por otro lado, hay un socialismo latinoamericano que ha ido apresuradamente descalabrándose al piso totalmente. Vimos el caso argentino. Hemos visto cómo en Bolivia los bolivianos han decidido, están determinados a no permitir que Evo Morales sea reelegido. Vemos lo que está ocurriendo con Nicaragua. Los nicaragüenses han dicho, y no vamos a salir de aquí. Nos maten o no, no vamos a salir hasta que Daniel Ortega salga del poder. Hay una primera vía, la de la OEA, lo vamos a estar hablando ahora. No sé si será la más efectiva, pero de cualquier manera estaremos hablando de este tema en unos minutos. Por ahí, Marjorie Quintero nos envía saludos y reporta que se está congelando la transmisión. Me encantaría que nos puedan reportar desde dónde se encuentran y si la transmisión a través del Facebook Live les está llegando de manera correcta. Se los agradezco enormemente. Porque hoy es un día particularmente importante para hacer todo este recorrido. Bueno, tenemos, sí, es cierto, en Brasil potencialmente pudiera darse un vuelco al tema jurídico y aparecer un Lula da Silva con una posibilidad para tomar poses, para lanzarse como candidato presidencial y obtener la victoria. Esto pudiera ocurrir. Lo veo improbable, pero no imposible. Sí, por otro lado tenemos un Andrés Manuel López Obrador en México que acaba de ganar las elecciones. No estoy tan seguro tampoco que López Obrador sea una figura importante económicamente hablando para Cuba. Además, ya hemos visto que el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha reunido con Andrés Manuel López Obrador. Hay una pauta allí. Y además ambos se necesitan. Así que probablemente México no sea una figura. Ante tal realidad, pues Cuba ha aprovechado dos cosas. La primera, entender lo que significó Barack Obama para el régimen de los Castros, con la flexibilización, la cual finalmente Donald Trump revirtió. Obviamente se entendía que esto lo que hacía era darle oxígeno al régimen castrista en la isla, en Cuba. Y por otro lado, entender que tiene que flexibilizar su sistema económico porque ya no va a poder seguir dependiendo de simple ideología. No lo hizo China. Rusia tampoco lo ha hecho. Se han abierto al mercado, es una realidad totalmente distinta y por lo tanto, pues siguiendo a los principales patrones ideológicos como China y como Rusia, Cuba ha decidido, para algunos sorpresivamente, para otros no, yo creo que inevitablemente iban a caminar para allá. Cuba se alista para abrirse al mercado y a una nueva forma de gobierno. Hay que prestar mucha atención porque pareciera que Cuba quiere copiar de alguna manera el modelo político-económico chino. ¿Realmente tiene la fuerza para hacerlo? ¿Realmente ha logrado apalancar a tal punto en el que no tiemblen las bases del socialismo cubano una vez que el capital comience a navegar por aguas de la isla? Fíjense que el nuevo Herald, ya incorporo todos los comentarios, nos trae una nota publicada por la agencia francesa de noticias AFP que nos cuenta que la nueva constitución de Cuba reconocerá la propiedad privada. Imagínense ustedes, algo que para nosotros pudiera ser muy normal, en Cuba no existe prácticamente. Entonces reconocerá la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera. En tanto, repondrá la figura del presidente de la República y del primer ministro, siempre bajo el ojo vigilante, adivinen de quién, del Partido Comunista. Insisto, cuando uno compara la historia y analiza lo que ocurrió en la China comunista, esa transición del comunismo económico al capitalismo económico, es la segunda gran fuerza económica mundial, y por mucho, por largo, comparándola por ejemplo con Europa, pues
uno se da cuenta que las similitudes vienen, o los tiros, como uno le dice en criollo, vienen justamente por ese lado. El proyecto de reforma constitucional mantiene como principios esenciales la propiedad socialista del pueblo sobre los medios fundamentales de producción, pero añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, según detalles del documento que publicó el sábado el diario oficial Granma. También ratificará constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país con las debidas garantías. Insisto, una nota publicada por AFP y pues retransmitida por el Nuevo Herald de Miami. Desde que se aprobó la nueva ley de inversiones en marzo del 2014, se han aprobado 110 nuevos negocios con firmas extranjeras, según cifras oficiales. La mayoría de estos emprendimientos son sociedades con el Estado cubano. Tras el triunfo de la revolución y casi 4 décadas de propiedad mayoritariamente estatal, en el 2008 el entonces gobernante Raúl Castro inició reformas económicas para impulsar el trabajo privado, que hoy abarca a 591,000 personas y representa solo el 13% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, todos estos cambios necesitaban tener un piso legal, porque la actual Constitución se encuentra desfasada respecto a las transformaciones socioeconómicas realizadas en los últimos años y previstas en el mediano plazo. Esto lo opinó en su blog el economista Pedro Monreal. Y fíjense que muchas cosas saltan a la vista. Entender que el sentido pragmático de ingreso de recursos, el sentido pragmático de financiamiento, incluso para el mantenimiento del propio régimen, es fundamental, y por eso es que están copiando el esquema chino, dejando atrás ideologías, dejando atrás libros en desuso. No importa, lo importante es mantener al régimen, y una manera de mantenerlo es tratar, insisto, con el condicionante, tratar de copiar lo que hizo China en su oportunidad. A ver, voy a incorporar, por supuesto, los comentarios de todos ustedes. Gracias, por supuesto, por todos sus saludos, por todo el cariño. Por ahí nos saluda Antonio del Nogal también desde Latillo en Caracas, Rogelio Magdia, Carlos Guevara también. Bueno, muchísima gente conectada el día de hoy. Voy un poco más abajo para incorporar los comentarios. A ver. Por ahí nos dice, y voy a incorporarlos también acá para el YouTube. Por cierto, estamos celebrando que el YouTube o que Google AdSense nos ha aprobado finalmente nuestro canal de YouTube. Ya es formalmente uno de los canales asociados a la cuenta de YouTube. Así que a todos ustedes, gracias. Aprovecho para agradecerles, porque sin el apoyo de ustedes no hubiésemos llegado muy lejos. Elena dice: vergonzoso que se haga esta reunión del Foro de Sao Paulo en homenaje a Fidel. El discurso de Evo no pude seguirlo. Y si es el de Maduro, qué horroroso. Bueno, por supuesto, es que es natural, Elena, y además mucho más natural entender la naturaleza del Foro de Sao Paulo y las razones por las cuales ha sido hecho en homenaje a Fidel Castro. Bueno, por ahí Karina nos reporta desde Naples, en Florida, que la señal está bien. Qué bueno. En Houston también José Luis Barrera, qué bueno. Mónica también, la Asunción en Paraguay, llega bien la transmisión, excelente. Vicky Fulop, como siempre. Karina Gómez nos dice: me pregunto si el Castro narcotráfico va a parasitar México como es su costumbre. Habrá que ver. Las alianzas entre los carteles de la droga, hablando de nuestro continente, están establecidas. Hay un gobierno detrás de los gobiernos formales. Y para muestra un botón, para lo que ha ocurrido en México, más de 2,000 candidatos a puestos, a cargos públicos en México, tuvieron que renunciar. ¿Por qué? Porque los asesinaban, los secuestraban, los golpeaban, les hacían de todo. Entonces, el narcotráfico procuró por todas las vías, y por acá tengo un problema de audio, por todas las vías, de instaurar un Estado comunista, un narcogobierno, como se le diría. Dagoberto Guerrero dice: es que, Vladimir, lo que nos llevó a este desastre es haber mezclado lo económico con lo político. El libre mercado es lo mejor, pero más viable que esa pesadilla que se vive en Venezuela. Karina dice: lo veo difícil, no saben trabajar, refiriéndose, por supuesto, si en efecto Cuba logrará copiar el modelo chino. Karina dice: lo veo difícil, no saben trabajar, y ha fomentado la dependencia y el robo como forma de economía de la población. Amo a mi gente cubana, pero es lo que ellos mismos dicen. Por ahí Lina nos comenta:
Oh, bueno, saludándonos, qué bueno que estás acá conectada con nosotros. Lina, bienvenida a tu casa, como de costumbre. Elena también dice, no van a cambiar en nada. En cuanto vean que los cubanos comiencen a salir adelante, inventan una invasión americana y le dan todo para atrás. Elena, me pregunto si esto se hace, porque es un tema de tiempo y de escenarios. En efecto, Cuba está planeando hacer esto al mejor estilo chino. Una vez que abra la oportunidad, si la velocidad de reacción del pueblo cubano y de los inversionistas internacionales, que hay más de uno esperando para meter dinero en Cuba, es lo suficientemente violenta, le pregunto a todos ustedes, pero especialmente a Elena, que conoce muy bien el tema cubano, ¿será posible, o mejor dicho, se convertiría en algo imposible detenerlo y por el contrario tratar de cohabitar con un Estado a perpetuidad comunista, pero con un sistema capitalista desde el punto de vista económico? ¿Qué tan maduras son las instituciones cubanas en términos de la represión, en términos del propio régimen, como para garantizar lo que se logró en China en su oportunidad y sigue manteniéndose? Fíjense todo lo que ha ocurrido a lo largo de ¿qué? Al menos 20 años de apertura, quién sabe un poco más, de apertura económica y en China, y pues aún sigue gobernando el Estado comunista. Preguntas que nos queda al aire. Por ahí Dagoberto dice, del beneficio de la duda. Ana Jiménez dice, nos saluda desde Toronto, en Canadá. Qué bueno, Ana, que estás con nosotros. Bienvenida. Mi canal en YouTube lleva mi mismo nombre, así que ustedes ahora, los que están conectados en Facebook Live, los que quieran acompañarme en YouTube, coloquen el nombre y se van, o lo copian y se van al YouTube, que allí estoy con ustedes también. Encantadísimo, honrado de tenerles allí. A ver, Yaritza Torrealba dice, ya eso es inviable, o se abre al mercado o al capital. Lo que pasa en Venezuela es que el Estado se cree empresario y de allí la debacle. Gracias por tu comentario. Lina dice, bueno, no puedo compartir el programa, hay que ver qué está pasando allí. Ana dice que sinvergüenzas, los genocidas que han destruido a los países. Qué maravilla es gobernar con libertad que van a tener los narcos en México. Ojalá que esto no ocurra, o mejor dicho, no continúe ocurriendo, pero hay una gran realidad. No nos toca hablar de México hoy, pero la realidad es que México, lamentándolo mucho, ha aprendido a coexistir, a convivir con el narcotráfico. El narcotráfico es la ley en buena parte de México, si no en todo México, en buena parte de México. Lo hemos visto con infinidad de testimonios sobre el tema. Así que pues lo que en todo caso temo es que con AMLO esto no cambie, o en el peor de ellos, pues la cosa tiende a incrementarse, la violencia, el tráfico, y no solamente el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, son infinidades de elementos que habría que sacar. Elena Mada nos dice, hace casi 20 años que hay en Cuba inversiones extranjeras, 20 años, y por ejemplo, todos los hoteles Meliás, los españoles, en los que los cubanos no pueden entrar, tienen trabajadores cubanos a los que les pagan una miseria. El bloqueo ha sido solo una excusa. Este es el común denominador del discurso de los cubanos dentro y fuera de la isla. Es una, o ha sido una gran excusa, el supuesto bloqueo norteamericano a Cuba. De hecho, Trump hizo negocios con Cuba cuando el gobierno de los Estados Unidos lo tenía prohibido. Carlos Guevara nos dice, narcogobierno de Venezuela, seguimos el ejemplo de México. Ivonne Aristigueta dice, qué vergüenza con esos narcogobiernos, ¿hasta cuándo son asesinos y siguen como si nada? Charles Stanford también. Elena dice, Vladimir, Cuba está preocupada por la situación de Venezuela y de Nicaragua, sabe muy bien que está en el ojo del huracán, está observando con celo qué va a pasar con la OEA y la ONU y las medidas que se tomarán. Un buen punto el que nos da Elena, y ahora vamos a hablar justamente de las primeras acciones por parte de la OEA en torno a Nicaragua. ¿Serán efectivas o no? Lo vamos a estar hablando en solo minutos. Por ahí Mila Pinto, un abrazo especial para ella, también para Javi Bravo, Stella Mora también desde Hollywood, acá en Florida. Karina dice, yo me refiero a que el gobierno cubano se le va a enchufar al gobierno mexicano. Ahora con AMLO, pues pudiera ocurrir, que es lo que decimos. Vamos a ver hasta dónde. Lo que en todo caso, Karina, al menos me hace esperar con precaución o con cautela.
tiene que ver con las conversaciones que ya ha venido teniendo el propio Andrés Manuel López Obrador con los principales, gobernantes, dirigentes de Estados Unidos, hablar del secretario general, de los asesores de Donald Trump, incluyendo a su yerno, ya se han reunido con AMLO, y a AMLO le interesa muchísimo, más que a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque, insisto, que esta es una época de pragmatismo, más que de política, más que de romanticismo ideológico, aquellos trasnochos en términos del socialismo y el comunismo, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? México, Karina, y a todos los que por supuesto nos acompañan, México exporta del 100% de lo que produce para exportar. Es decir, si usted tiene 10 lapiceros que ha producido para exportar, al menos 7 de esos 10 lapiceros van a parar a los Estados Unidos. La balanza de pagos es increíblemente más beneficiosa para México que para Estados Unidos. Y de allí que viene la crítica de Trump. Trump ha dicho, hey, yo voy a eliminar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y Cuba. Canadá, Estados Unidos y México. Pudiera renegociar, o mejor dicho, pudiera negociar un tratado bilateral o multilateral o renegociar el propio Tratado de Libre Comercio. ¿Esto qué implica? Que México y Canadá van a estar allí atentos a los movimientos que haga Estados Unidos. Es particularmente importante la palabra de Estados Unidos hoy día, porque tanto como México como Canadá dependen 7 de cada 10 oportunidades del capital norteamericano. Canadá es lo mismo. En México se exporta el 73% a Estados Unidos y en Canadá el 74% a Estados Unidos. De allí a que los movimientos sean con mucho cuidado. No creo que con una Cuba que ya no tiene financiamiento a América Latina, con una América Latina convulsionada por países petroleros como el venezolano, dudo muchísimo que AMLO se aventure a irse políticamente con la opción de los Castro. Al menos abiertamente pudiera haber un acuerdo interno, sí, pudiera haberlo, siendo que la única manera de sostenerse, entre otras, en el poder en México, va a tener que ser con resultados concretos. Por eso es que creo que incluso en términos migratorios, en México se va a vivir una reforma importante, bien importante, porque tal vez parte de lo que se negocia en este Tratado de Libre Comercio para Norteamérica tiene que ver con el manejo de la frontera entre México y Estados Unidos. Así que cuidado, hay mucho movimiento, mucho en juego, para que solamente se vayan con las pasiones políticas. Pragmatismo es el lema de los países hoy día, al menos así lo vemos desde este humilde espacio. A ver, Carmen Julia también nos saluda desde Italia. Qué bueno que estás conectada. Bienvenida. Carlos Guevara dice, si antes de AMLO el gobierno de México era de narcotraficantes, ¿cómo será ahora con el socialismo? Ya sabemos que todos los gobiernos de Latinoamérica socialista han convivido con los narcos. Dagoberto dice, Vladimir, esta transmisión la estás haciendo en vivo por YouTube. No, la colocamos en diferido. Esta y otras que no hemos publicado acá. Por ejemplo, entre otras, la última entrevista que tuve hace apenas una semana y media o un poco más en CNN en Miami, pues entre otras pues están allí en YouTube. Así que te invito, Dagoberto, y a todos los que están conectados a suscribirse en nuestro canal en YouTube. Roberto Carlos Álvarez también está con nosotros. Ana Jiménez dice, ¿quién le cree a la OEA su preocupación por Nicaragua si con Venezuela no ha hecho nada? Esta es una gran pregunta que vamos a tratar de responder en unos minutos. Seguimos un poco más adelante. Antonio José del Nogal Hidalgo dice, la oposición radical en Venezuela justificó su abstención con una intervención militar y deslegitimar al régimen. Y no tienen o no entienden que lo mismo puede ocurrir como ocurrió en Cuba. Llegó el bloqueo, pero jamás la invasión o intervención militar por Estados Unidos. ¿Qué opinas? Es un buen punto, Antonio. Yo soy de aquellos que pensó y que siga pensando que no tenía sentido ir a votar en Venezuela. Sin embargo, aunque opiné que no tenía sentido ir a votar, no proponía una abstención sin sentido, sin plan. Hablaba de 3 actores fundamentales necesarios para poder activar el cambio en Venezuela. Hablar del pueblo
pueblo que tiene que volver a salir a la calle, del resquebrajamiento de la Fuerza Armada Nacional. Tiene que haber lucha armada, pero desde dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y el tercer eslabón que nos está faltando tiene que ver con las élites del poder, la caída de las élites del poder. Ninguno de esos se ha dado, de esos elementos se ha dado, y hay que sumarle un cuarto que tiene que ver con una oposición que está a ciegas, que está tratando de dar esas pataletas de ahogado, y vamos a estar hablando de eso justamente en la segunda parte del programa. A ver, gracias por tu comentario. Por ahí dice Dagoberto, justamente comenta, es dependencia del capitalista norteamericano. Vladimir, ¿eso no es un tipo de colonialismo? Pues sí, desde el punto de vista económico ese tipo de cosas ocurren. En Europa ocurre, la crítica es muy abierta hacia principalmente Alemania y Francia, que toman decisiones que privan de alguna manera, aunque traten de decir que no, privan de alguna manera sobre el resto de los miembros de la Unión Europea. Y bueno, dependiendo de cómo uno lo vea, pudiera asumir que pudiera ser una especie de colonialismo. Así que gracias por tu aporte, Dagoberto. Arsenia dice, hoy en Nicaragua mataron a un obispo y no veo que nadie diga nada, hay muchos muertos igual que en Venezuela. Yo agregaría, Arsenia, mucho peor que en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Nicaragua duplica el terror de lo que ya hemos vivido en nuestra querida y golpeada Venezuela. Nos pregunta, ¿qué estarán esperando los internacionales? Pues también vamos a estar hablando en unos minutos. Ana Jiménez por ahí pasará en YouTube, qué bueno que luego, ojalá que sea así. José Luis Curbelo también desde Montreal en Canadá, qué bueno que estás conectado. Lázaro Rodríguez también. Tita de Moncada, un abrazo para Tita. Ana dice, pienso que a ellos no les duele nadie, por eso no dicen ni hacen nada, refiriéndose por supuesto a, asumo, los organismos internacionales en torno a la triste y crítica situación que se presenta por ejemplo, en este caso pues en Nicaragua. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el resto de nuestro programa. Vámonos con Nicaragua, luego con Venezuela y finalmente, si nos da tiempo, nos vamos a hablar sobre los Estados Unidos. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticias, nuestra emisión número 713.